Muchas gracias. A ver si se, Bueno, a ver si se ve así, eh, los invito a todos para que se acerquen su tacita después. buenísimo. Bueno, ella es Leticia Alonso, es una amiga, es tea blender, conoce mucho el tema del té, aparte de tener un emprendimiento personal vinculado con el té, y hoy nos va a contar de algo que me estuvo comentando, que la verdad que es súper interesante y que ya lleva mucho tiempo inculcado en una cultura, ¿sí? El tema del uso del té con sus beneficios para la meditación, pero para arrancar, Leti, contanos qué es el té y qué tipos de té existen. Bueno, primero decirles que sí, que para entender un poco del té y por qué estamos hablando ahora del té en el yoga o en la meditación, hay que entender un poco que es parte de un proceso de bienestar personal. Eso como para hacer como un balance. Que cuando hablamos de un bienestar personal o de salud, no solamente hablamos de algo físico, un estado físico, sino que hablamos de un estado físico, emocional y social. Que ahora con todo este tema de la pandemia, que estamos todos encerrados, como que la parte social nos está afectando bastante. Así que bueno, el tema de tener un bienestar en la salud es un tema de equilibrio que también trabajamos mucho en yoga. Bueno, el té ayuda a ese proceso de equilibrio. Este, por otro lado, decir que también cuando hablamos de bienestar, eso estoy haciendo como una introducción para que entiendan después por qué aplicamos el té. Cuando hablamos Bien. de bienestar, generalmente se ve afectado por un tema de estrés. Bueno, el estrés evidentemente está en nuestra vida cotidiana, pero no siempre el estrés es algo malo, sino que son estímulos que recibe nuestro cuerpo y bueno, responde de diferentes maneras, se va acomodando, pero a veces nos hace mal y a veces nos hace bien. Entonces, bueno, también como tratar de ver que el tema de la salud y el bienestar no es una línea continua que yo digo estoy siempre bien, sino que va fluctuando y va variando según nuestra alimentación, según los procesos que estamos viviendo internamente, bueno, los procesos sociales o bueno, nuestra vida diaria, ¿no? Trabajo, estudio, etcétera. Y bueno, el yoga, la meditación y el té nos ayudan a tratar de autoconocernos y controlar ese equilibrio para que no se nos vayan esos picos muy altos y nos haga mal. Eso por un lado. Y bueno, después, para entender de té, primero hay que saber una diferencia que cuando hablamos de té, hablamos solamente de las infusiones provenientes de la Camellia sinensis, que es un arbusto proveniente de Asia, y no de cualquier infusión. Por ejemplo, cuando decimos un té de tilo, un té de marcela, esos no son té, sino que son infusiones o tisanas. Entonces, cuando hablemos de propiedades del té, no vamos a estar hablando de ninguna de estas otras infusiones. Eso como para tenerlo claro. Y bueno, y después también hablando del tema de las infusiones y del té, hacer una diferencia bastante clara de que cuando encontramos por ahí que a veces hay muchas cosas principalmente de belleza que dicen de árbol de té, que no es lo mismo que la planta del té. El árbol del té es un árbol proveniente de Nueva Zelanda que es similar en forma a la planta del té, pero que no tiene nada que ver, como para diferenciar que las propiedades van a ser completamente diferentes. Porque a veces cuando uno lo lee y dice un jabón que está hecho con árbol de té, piensa que es el té que consumimos, pero no. Y bueno, para hablar de té hay 5 variedades de té, pero no, eso no quiere decir que sean 5 plantas diferentes, sino que se obtienen con un proceso diferente en cuanto a la cosecha, al secado y al proceso que se le hace a las hojas para obtener el licor. Pero siempre provienen de la misma planta. Eso es como para ver. En realidad hay 3 varietales de la planta del té, pero en realidad es siempre la misma planta. Así que bueno, Y por y para ejemplo, ir. Leti, Sí. ¿qué tipos distintos de tés surgen de esa misma planta? ¿Qué cultivos? Bueno, Pero te- ¿eso, ahí eso? para ver,
tenemos el té blanco, que en realidad en Uruguay no es muy conocido, es un té muy delicado, muy suave, eh, que bueno, el proceso que tiene, la hebra es muy poco, las cosechas se realizan solamente, o generalmente se realizan en primavera, y lo que sirve del árbol es muy poco, son los brotes nuevos. Entonces eso hace que los tés sean más caros, y el proceso que se le hace a la hoja es solamente de secado. Eso lo que hace, por otro lado, es conservar todas las propiedades de la planta inicial, porque tiene muy poco proceso de industrializado. Bien. Después tenemos el té verde, que en Uruguay es muy conocido, y en estos últimos años ha tenido como bastante fuerza el conocimiento del té verde por un tema de que se decía que ayuda a adelgazar, entre otras cosas. Entonces la Sí, gente lo empezó a consumir mucho. muy Pero bien. Como bueno, antioxidante, ¿no? Que dicen que el té verde antioxidante. sí, eso es una realidad, pero en realidad lo que habría que saber es que en realidad todos los té tienen antioxidantes. Lo que pasa es que el té verde, por su proceso de manufactura, contiene mayores cantidades de antioxidantes, bastante más. Tiene aproximadamente unas 7 veces más que un té negro. Eso como Ah, para es bastante más. Y en cuanto al té verde, por ejemplo, lo podemos encontrar en hebras o en polvo. El té en polvo, que se llama matcha, es un té típico de Japón, y en realidad por su proceso, lo que se hace en realidad es, después del secado de la hoja, se la muele para obtener ese polvo. Cuando se, Al consumirlo de esta manera, lo que pasa es que como consumimos la hoja del té, porque en realidad el polvo no lo estamos tomando, no solamente estamos tomando la infusión y el líquido, eso hace que aprovechemos mucho más las propiedades del té verde y estemos consumiendo mucho más antioxidantes. ah, mira. Eso es como para dar la diferencia. Que si le queremos sacar como todo el provecho al té verde, es muy bueno consumir el té matcha. Lo que sí es que el té matcha generalmente tiene unos sabores mucho más intensos y que nuestros paladares occidentales no están tan acostumbrados. Mira. Eso es como... Pero bueno, en realidad los té verdes tienen una gama muy grande. Los té de Japón son como sabores mucho más a vegetales crudos o vegetales cocidos, y los de China son quizás como un poco más similares a lo que vendría a ser el mate. Pero bueno, hay una variedad bastante grande. En Uruguay generalmente los más comunes son provenientes de China y de Sri Lanka, que son los famosos Ceilán, que podemos obtener en negro o en verde. Después también tenemos los té amarillos, que son muy poco conocidos y su valor es muy caro, o sea que no llegan prácticamente a nuestro país, que también son similares a los té verdes, pero con un proceso anterior. Después tenemos los té negros, que son los más conocidos en Uruguay, pero en China le dicen té rojo, esa es como una diferencia. En realidad los chinos le dicen té rojo por el color del licor que genera la infusión. Después tenemos los té azul o oolong, que no quiere decir que el té del líquido quede azul, sino que se le dice té azul porque la hebra durante su proceso obtiene una coloración verde azulada, dependiendo igual de la oxidación, a veces son más marrones, pero bueno, está, es el nombre que obtienen. Oolong también en China le dicen dragón, o sea que una diferencia. Después tenemos los té rojos, que nosotros le llamamos té rojos, pero en realidad en China le dicen dark tea, y bueno, eh, lo que tienen estos té es que tienen un proceso de fermentación. Eso hace que tengan muchas propiedades, pero que no sean sabrosos, muy sabrosos en boca, principalmente en realidad para nosotros que no estamos acostumbrados a ese tipo de sabores. Tienen sabores más como a tierra, a humedad, a ladrillo, entonces es como raro de consumirlos. Pero son muy buenos. Creo que no me olvidé de ninguno. Leti, que nos diste un pantallazo de todas las variedades de té. ¿Cómo se vincula el té con el bienestar? ¿Cómo hacemos esa unión?
Bueno, ahí para contarles un poquito les hago como una introducción en la historia del té. Así vemos por A qué. ver, Bueno, el té dale. en realidad surgió aproximadamente en el 2700 antes de Cristo. Al menos eso es lo que se estima. Hay en diferentes bibliografías algunas diferencias puntuales de tiempo, pero aproximadamente se estarían situando ahí. Supuestamente el emperador Xinong eh, de China era una persona que tenía un control bastante obsesivo por el cuidado de la salud y por la higiene, entonces hacía que el agua que consumía tenía que ser hervida. Eh, bueno, y se supone, según la leyenda china, que en uno de estos, un día le estaban alcanzando, o tenía cerca suyo agua hervida, a la que debido al viento se cae una hoja de té en su cuenco, y cuando prueba la bebida resultante le parece excelente, muy interesante, y siente que le provoca concentración. Esto hace que eh, empiece como a investigar sobre la planta y empiece a hacer que en China se cultive de forma controlada, porque en realidad la planta es autóctona, o sea, es natural en China, nativa, y nacía pero sin control de plantación. Entonces, bueno, ahí empieza como un poquito la historia del té. Ya después, en el siglo III antes de Cristo, empiezan a estudiar diferentes doctores, cirujanos y emperador y otras personas importantes de China empiezan como a darle interés a estudiar sobre la planta en sí y Ujú. empiezan a descubrir que lo que tiene la planta es que ayuda a la concentración, pero además estimula. O sea que da como energía, pero a la vez concentra. Entonces empiezan a descubrir cosas súper interesantes. Bueno, en China en realidad se hace súper famosa y hoy en día está como catalogada. Los chinos dicen que es una de las 7 necesidades básicas que tienen en su alimentación. O sea que como para que vean, evidentemente entre esas 7 otra de las que hay es el arroz, por supuesto. Entonces es como después, ya igual después en los primeros en el 700 aproximadamente, pero después de Cristo, se empiezan a aparecer las primeras escrituras sobre el té. Bueno, ahí sí, Lu Yu es el primero en escribir sobre el té y escribe el gran libro del té. Bueno, y ahí hay una investigación bastante grande. Y ahí empieza a hablar sobre los rituales de elaboración del té. Rituales que habían empezado a generar los monjes en ese entonces, de la cultura zen, y bueno, en sus libros empieza como a datar toda esa información. Eso hace que pila de gente se empieza como a interesar en el tema, y debido al traslado de budistas hacia la zona de Japón, también hacen que llegue a Japón esta cultura de ritual de realización del té. Hoy en día, Japón se ha convertido en uno de los más populares con su ritual de té, de llegar a un punto de que la gente estudia muchísimos años para hacer su ritual. La ceremonia del té tiene muchas eh, pautas minuciosas de lo que es la vestimenta, el té que utilizan, cómo se calienta el agua, cómo se observa el agua para aprender a saber cuándo está hervida sin un termómetro. Todos esos procesos que hacen hoy en día, en realidad lo que dicen los japoneses es que eso sirve para empezar a autoconocernos en ese proceso de estar nosotros haciendo todo de forma minuciosa y concentrados en eso que estamos haciendo. Ujú. Entonces lo enseñan muchísimo para el autocontrol y para mejorar la perfección y el control de todo lo que hacemos. Este, bueno, después en realidad se empieza como a expandir por todo el mundo. Y evidentemente, pero de forma más actual, hay muchos estudios sobre la composición química del té y
ahí se confirma este poder del té, de la concentración y de estar de modo de alerta. Eso es como, a ver si no me quiero ir mucho de... bueno, y ahí hablando un poco de lo que son las propiedades químicas del té, qué es lo que lo hace que nos genere este estado como de tranquilidad. Supuestamente en realidad como que el estado de tranquilidad se genera 2 horas después de consumirlo, Mira. pero no hace que estemos en un estado de, ¿cómo es? Como dormidos, sino como que nos baja, pero igual nos mantiene alerta. Es Bien, la diferencia quizás con otras infusiones, que a veces quedamos como muy descansados y en realidad no estamos como atentos a la situación. bien. Entonces, bueno, lo que genera eso es un aminoácido que tiene el té que se llama L-teanina, y eso es lo que genera que estimule nuestro sistema nervioso, y eso es lo que hablábamos el otro día contigo, que estimula como eh, las ondas alfa del cerebro, que hace que estemos como en un estado de tranquilidad. Es lo mismo que genera la meditación, si mal no, y el yoga. Eso me lo tenés que aprobar vos ahí. Sí, tal cual. Eso lo hablábamos en la charla anterior de música, que el Kelly nos contaba lo de las frecuencias y los distintos estados en el día de las frecuencias en nuestro cerebro, y hablábamos de las ondas alfa, que es cuando estamos en calma, pero a su vez activos, y un poco más a un estado meditativo con ondas zeta, que es como ya en un silencio Sí, profundo, pero también bien conscientes de nuestro presente. Entre zeta y alfa andan nuestras ondas sí. cerebrales en estados de meditación. Así que el té tiene un componente que hace o que genera, Lo mismo. estimula las ondas alfa dentro de nuestro cerebro. Sí. Leti, por lo que nos contás, entonces habría que tomar un té 2 horas antes, por ejemplo, de tener una actividad donde querramos estar en ese estado. Sí, aproximadamente, por ejemplo, si vamos a hacer una meditación, convendría tomarlo aproximadamente 2 horas antes, como Ajá, para entrar o como para que nos ayude en ese estado de meditación. Y otra cosa que les decía hoy, por ejemplo, que los budistas en realidad consumían esto porque como ellos pasan muchas horas en un estado de meditación, claro. yo que soy allá primeriza, acá con Sabri he como implementado el tema de la meditación, pero nosotros en realidad generalmente estamos media hora aproximadamente en un estado de meditación concentrado, a no ser cuando hacemos prácticas de yoga que son mucho más largas. Pero Claro. en el caso de los budistas a veces están muchísimas horas, entonces ven que en el té podían aguantar todas esas horas sin dormirse, Ah, mira. estado de tranquilidad, pero sin dormirse, porque a veces la meditación hace que bajemos tanto las revoluciones que terminamos dormidos. Eso les pasa a varias en yoga, así que estar atentos. Sí, En sí. el relax. Entonces, bueno, eso por eso lo empiezan a aplicar. Y lo que hace eso en realidad es la teína. Como tiene el té, además de la L-teanina, tiene teína, que es igual a la cafeína, ese mismo componente, hace que nos estimule y no nos permita dormirnos. Mm, Igual el tema de la teína tiene una dosis muchísimo más baja que lo que es el café, o sea que tendríamos que tomar aproximadamente unas 10 tazas diarias para empezar en un estado de aceleración, ajá. como para que vean. Quizás con el café tenemos que consumir mucho menos ya para sentirnos como bastante acelerados. Entonces, Bien, en el caso del té, tendríamos que consumir 10 tazas, hablando del té negro. Pero el té blanco, por ejemplo, tiene muchísimo menos cafeína que un té negro. Eso es bien. como... Leti, vos el otro día me contabas que hay experiencias con el té, más que nada para potenciar o afinar nuestros sentidos, y que, por ejemplo, en una meditación uno no solo utiliza colores o su imaginación, sino que se ayuda con los sentidos del gusto para enfocar ahí nuestra atención. ¿Cómo lo podés Sí. explicar vos desde tu Mira, conocimiento? yo les iba a hacer acá una muestra de té Ah, buenísimo. A ver. para que vean.
realidad yo acá había traído como varios tipos de té para que vieran, pero me olvidé de mostrárselos porque me engancho hablando y después me olvido de mostrar. Y Ahí acá va. como tiene, por ejemplo, este es un té blanco, Ajá. que si ven hay brotes como más blancos. Y les voy a mostrar los que son como menos conocidos. Este, por ejemplo, ahí se Sí, ve, es sí. un oolong, ¿Ah? Se que es ve. un té azul. Nunca había escuchado té azul. Eh, Estos ya son más conocidos. Este es un verde, Ahí que es va. más conocido. Bueno, después tenemos los negros y los rojos. Pero yo les voy a mostrar acá, en realidad este que yo voy a tomar, ya me quedaba poquito, entonces está como muy... este es un té verde con granos de arroz que se llama Genmaicha. A mí me gusta mucho este como para hacer, para cuando necesito relajarme, principalmente como para arrancar la mañana, porque es muy aromático debido a los granos de arroz que están tostados. Mira. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que yo te contaba es que en realidad lo que se usa mucho es el proceso de meditación a través del té, porque cuando nosotros nos sentamos a tomar una taza de té, también se puede hacer en comunión y compartirla, ¿no? Porque es un momento para estar como con otros y compartir bueno, en realidad es como un cómplice de la charla. Pero cuando lo hacemos solos, lo que hace es que nosotros estemos como concentrados en todos los pasos que tenemos que seguir y Ujú. despertando todos nuestros sentidos. Entonces, lo que yo les decía hoy, que se utiliza mucho eh, sentir como todo el proceso. Por ejemplo, cuando estamos colocando las hebras en el cuenco, poder sentirlas, o sea, mirar las hebras, olerlas antes de utilizarlas. Cuando lo colocamos en los pocillos, escuchar el sonido que va generando diferentes tipos de té, difieren de diferentes sonidos. Así. No No sé si se escuché mucho, entiende. pero tengo acá a Marley que hizo sus sonidos, entonces capaz que por eso. Yo les voy haciendo así. Sí, debe de ser. Ajá. Y bueno, entonces vamos colocando el agua. Ujú. Eso se escuchó perfecto. Cómo sentir cada sonido cuando uno está concentrado hace que uno empiece a estar en el momento presente, que eso es algo que también usamos mucho en la meditación. Sentir Ujú, los aromas, que por ejemplo en este momento está desprendiendo mucho. ujú, Los tés se tienen que tapar cuando se están infusionando, se dejan los minutos dependen del tipo de té. En este caso lo tendría que dejar unos 3 minutos, pero por un tema de que estamos en vivo lo voy a dejar menos. ujú. Eh, el colador, pasame de ahí. Me olvidé del colador. Bien. Lo pueden hacer con un infusor también, pero yo en realidad porque me gusta hacer como todo el proceso, pero se puede hacer solamente con un infusor de los de metal o los de silicona, eh, bueno, o en tetera. A mí la tetera me gusta mucho cuando estamos compartiendo con alguien, pero cuando lo disfruto sola me gusta mucho el proceso de hacerlo en pocillos más chiquitos y después cambiarlo Ajá. de lugar. Lo que sí hay que ver es que las hebras no pueden quedar con agua después de los 3 minutos porque empiezan a agarrar gustos que no son agradables al paladar. Bueno, entonces después también, como en esta meditación, el sentir el calor que genera el agua, el sentir de nuevo los perfumes, que no son los mismos que sentimos en la hebra. Después que Ujú. se infusiona, son otros los aromas que liberan los té. Observar los diferentes colores que van a ir variando con todos los tipos de té. Los té verde van a probar muchísimos. Si quieren, los invito a probar 3, 4 o más. Van a ver que todos van a generar un olor diferente, un aroma diferente y un color diferente. Y Ujú. bueno, y después los invito a probar una taza de té a todos en sus casas.
Yo tengo acá una taza para acompañarte. Y bueno, y ahí sentir el sabor en el paladar, sentir cómo nos inunda y cómo va bajando por nuestro cuerpo y va generando un bienestar. Y eso, bueno, es lo más importante. Y después quiero cerrar con una frasecita y después me voy porque Lu, que está en el otro vivo, me va a matar. Sí, otro vivo. Dice, ¿Qué te iba a hacer? y ahora me voy para el otro vivo de belleza química, así que si quieren andar por ahí, Sí, vamos para... eh, vamos a hablar un poco de los usos del té, pero en la piel, en el pelo. Bueno, y quería cerrar con esta frase que me re gustó, no es mía, evidentemente, que es, el sabor del té posee un encanto sutil que lo hace irresistible y muy particularmente susceptible a la idealización. El té no tiene la arrogancia del vino, el individualismo consciente del café, ni la inconsciente sonriente del cacao. Esto es como para que piensen. un elemento para agregar a Sí, nuestro sí. día. Está Así bueno, que yo la verdad, bueno, los invito a consumir por lo menos en la mañana, que yo les decía, yo siempre fui de tomar capuchinos y esas cosas, ¿no? O sea, que en un momento de mi vida me empezaron a cagar mal. ujú, Entonces, bueno, ya había empezado como a tomar té, no sé qué, bueno, después surgió todo la de la marca, el emprendimiento que tengo con mamá, pero ese cambio de empezar mi día con algo que sea más similar al agua, porque el té en realidad es un 90% de agua, hace que haga todo mi día mucho más liviana. No en peso corporal, más liviana físicamente e interiormente. No me ujú. siento hinchada, no me siento... Entonces los invito como a probar eso también, que está bueno. Está bueno, bueno, buenísimo para probar. Yo tengo que probarlo porque no soy tan del té, así que me gustaría como empezar a explorar y ver qué sucede en mí el incorporar el Sí, té. yo lo que les invito también es a la gente que me dice que no es muy del té, a salir del típico té de saquito negro. Ahí va. Salgan, vayan a otros sabores, busquen sabores nuevos, porque eso es lo que hace que uno empiece como a empezar a hacerse como adicto a seguir probando sabores, porque el universo que tiene el té es muy amplio. Bueno, pasa lo mismo con los vinos, pero empiecen como a investigar y se van a dar cuenta que la verdad que es genial. Leti, así, enormemente mil gracias. La verdad que estuvo No, por re favor. interesante. Nos contaste un montón de cosas muy interesantes y también nos mostraste como el entrar en los sentidos y abrir nuestros sentidos al té. Maravilloso. Nada, mil gracias. Nos vamos al otro Bueno, vivo que tenés nos vemos ahora. al otro que está la bata. Dale. Beso, chao, muchas gracias a vos, Ori, y ya tendremos otra oportunidad para hacer otro. Gracias. Y a todos los que se conectaron. Qué lindo, pila de amigos. Un beso Sí, ya grande. vi ahí varios conocidos. Capaz que quedó alguna pregunta que no contesté, discúlpenme que no pude ver mucho hoy porque ando como media loca para irme para el otro lado. Sí, creo que no hubieron preguntas igual. Fueron muchos Ah, está mensajitos genial, genial entonces. y de Da. agradecimiento. Cualquier Así cosa igual nos escriben ahí por interno a Sabri o a mí y les contestamos. dale, ¿Está? dale, Bueno, dale. besitos. Chao. Gracias. Ahí está, mi amorcito. Chao.